Buenas, ¿cómo están? Bueno, como les había prometido, les traigo este primer videito. La idea es poder ayudarlos en el desarrollo de las actividades, como así también crear un espacio interactivo donde podamos, digamos, donde surjan algún tipo de dudas, lo pueden dejar en el comentario del video y bueno, vamos generando un diálogo un poco más fluido. Bien, en este caso puntual lo que traigo es un pequeño videito del concepto de movimiento y los diferentes tipos de movimiento. Para eso tenemos que entender lo que estudia la física mecánica, que se encarga del estudio justamente del movimiento de los cuerpos, y se puede encarar desde dos enfoques diferentes, desde la cinemática y desde la dinámica. Antes de meternos en esto, quiero recordar el concepto de movimiento. Recuerden que habíamos definido el movimiento como un cambio de posición de un objeto. Acá en este caso intento representar ese cambio de posición con una persona que parte desde una posición inicial a una posición final. Recuerden que la idea es graficarlo en coordenadas, ¿sí? En este caso sería el desplazamiento se daría sobre el eje X. Pero bueno, más adelante vamos a detallar esto. Y como les decía, este movimiento puede verse desde dos enfoques distintos. Desde la cinemática, que estudia básicamente la descripción del movimiento, es decir, va a tener en cuenta qué distancia hay entre el punto inicial y el punto final, va a estudiar la velocidad en el cual transcurre dicho fenómeno, la aceleración, si es que la hay, ¿sí? Y algo importante para destacar de la cinemática, que no se encarga de los efectos o de las causas que producen dicho movimiento. En cambio, la dinámica, esperen que voy a borrar acá, en cambio la dinámica sí tiene en cuenta qué causas producen dicho fenómeno. Por ejemplo, la fuerza, ¿sí? Estudia la fuerza como digamos, un evento en el cual genera un movimiento. Además de tener en cuenta también algunas características del cuerpo, o sea, del objeto en estudio, como es la masa. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una vez ya definido el sistema, o sea, ya definimos qué es el movimiento, tenemos que pensar en el siguiente concepto, que el movimiento, como lo habíamos hablado en clase, es relativo. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que depende de dónde estemos observando dicho fenómeno, cómo vamos a describir nuestro movimiento. Por ejemplo, nosotros día a día vemos que el sol aparece en la mañana, desaparece por la noche y entendemos desde nuestro marco de referencia, por ejemplo nuestra casa, que el sol se está moviendo de un punto inicial a un punto final. Sin embargo, si modificamos nuestro marco de referencia y lo observamos desde el universo, por ejemplo fuera del sistema solar, vamos a darnos cuenta que en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Es decir, el movimiento es relativo. ¿Sí? Es muy importante, antes de empezar a estudiar un movimiento, tener en cuenta desde qué lugar lo estamos observando. Fundamental. Bien, entonces, si tenemos un movimiento, que lo definimos como el cambio de posición de un objeto, ese movimiento nos va a dejar a nosotros una variable que se denomina trayectoria. Es decir, entre la posición inicial y la posición final del movimiento de un objeto, cualquier sea, nos va a marcar una trayectoria, que la trayectoria la entendemos como los puntos por los cuales pasa nuestro objeto de estudio. Es decir, es el recorrido que hace nuestro objeto de estudio desde el punto inicial hacia el punto final. Lo que es importante dar a cuenta que esa trayectoria puede ser recta, es decir, un movimiento rectilíneo, o puede ser una trayectoria que esté descrita por curvas, es decir, un movimiento no rectilíneo o también llamado curvilíneo. ¿Sí? Es decir, el objeto describe una curva al moverse. En cambio, en un movimiento rectilíneo, la trayectoria es una línea recta. Entonces, de acá
voy a borrar para ordenar un poquito. De acá vamos a deducir lo siguiente. Nosotros podemos tener un movimiento rectilíneo, o un movimiento curvilíneo, ¿sí? Pero en ambos casos vamos a tener un cambio en la posición, nada más que en uno la trayectoria va a ser una línea recta y en el otro caso la trayectoria va a estar descrita por curvas. Bien, algo que no podemos escapar cuando queremos estudiar un fenómeno como es el movimiento. Como bien dijimos, tenemos una posición inicial, una posición final, en la cual se encuentra descripta una trayectoria recta, vamos a trabajar sobre movimiento rectilíneo, una trayectoria recta, que en este caso va a ser igual a ¿qué? La variación de la posición, es decir, la posición final menos la posición inicial en un movimiento rectilíneo va a ser igual a la distancia, ¿sí? Es decir, esto va a ser la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final, que se define como la variación de posición. A esta distancia nosotros le vamos a poner unidades y esas unidades va a ser unidad de metro, ¿sí? Es decir, nosotros solemos utilizar bastante a menudo a la hora de expresar una distancia en unidades de metro, ¿sí? 20 metros, 30 metros, 40 metros, marcando diferentes posiciones. Bien, ahora bien, recuerden que cuando habíamos descrito el movimiento, voy a borrar acá, se queda prolijo. Cuando describimos el movimiento, habíamos dicho que si existía un cambio de posición de un objeto, debería de haber transcurrido un tiempo, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando de una especie de teletransportación, y por el momento no lo hemos visto. Entonces, si hay un cambio de posición, es decir, que hay una variación de la posición, también va a existir una variación del tiempo. Y esa variación del tiempo no va a ser más que la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Y esto se va a medir en unidades de segundos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo que nos termina quedando es lo siguiente. Una nueva relación que la vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Que vamos a ver velocidad y aceleración, pero bueno, lo voy a comentar ahora para poder distinguir los diferentes tipos de movimiento. Hay una relación que surge entre la variación de la posición y la variación del tiempo, que se denomina velocidad. Ahí lo dibujé como un vector, luego, como les decía, en el próximo video vamos a hablar un poquitito de esto, qué diferencia entre velocidad y rapidez, por qué hablamos de rapidez y por qué hablamos de velocidad. Bueno, después lo vamos a ver bien. Pero en este caso puntual aparece una relación que es el tiempo que tarda un objeto en recorrer cierta longitud, es decir, cierta distancia, ¿sí? No es lo mismo la velocidad de un objeto que recorre en 10 segundos 20 metros que la velocidad de un objeto que recorre en 30 segundos 5 metros, ¿sí? Las velocidades son diferentes y ahí aparece el concepto de rapidez, pero lo vamos a ver luego. Bueno, no me quiero extender mucho por acá, pero de acá lo que nos surge es
una nueva unidad, que es la unidad de la velocidad, que va a ser igual a metros sobre segundos. Metros que hace relación a la posición y segundos que hace relación a la variación del tiempo. Bien, entonces, ya tenemos el movimiento y sabemos que también puede ser rectilíneo. Y ahora nos encontramos con dos tipos de situaciones. En la situación que podemos ver abajo, vamos a ver a la velocidad representada como un vector, y ese vector podemos ver que tiene una intensidad que es igual en ambas posiciones, en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2. Y observen que para cada posición hay un tiempo determinado. Para la posición 0 hay un tiempo 0, para la posición 1 hay un tiempo 1, para la posición 2 hay un tiempo 2. Observen que el tiempo va cambiando, va variando, ¿sí? Pero lo que no se modifica en este caso es la intensidad de la velocidad. En ambos casos, en todo el movimiento, se mantiene constante. Por eso decimos que la velocidad en este tipo de movimientos es constante y se denomina movimiento rectilíneo uniforme. Y acá nos vamos a quedar, ¿sí? Porque va a ser el primer tipo de estudio en cinemática que vamos a hacer, para luego dar lugar, ahora voy a borrar esto, a lo que es el estudio de la cinemática, pero en este caso la velocidad, como podemos observar, no se mantiene constante, sino que va en aumento. Es decir, que en este caso, el Citroën 13B, lo que se encuentra es acelerado, ¿sí? Y vamos a ver qué es la aceleración en el próximo video. No los quiero mezclar ahora, esperen que me quedó, no manejo muy bien este lápiz, disculpen, estoy aprendiendo. Como podemos ver, en este caso, la velocidad va en aumento, lo que se dice que el cuerpo se encuentra acelerado, ¿sí? Hay una aceleración. Bien, en este tipo de movimiento, que se describe cuando la velocidad no es constante, pero sí es constante la aceleración, se denomina movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto lo vamos a ver más adelante. Por el momento, chicos y chicas, nos vamos a quedar con la primera situación de la motito, en la cual la velocidad es constante y el tipo de movimiento es movimiento, cambio de posición, rectilíneo porque la trayectoria es recta y uniforme porque la velocidad se mantiene constante. En el próximo video vamos a hablar sobre la velocidad y la aceleración y ya después nos metemos en ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Muchas gracias, espero que os haya servido. Cualquier duda lo ponen en los comentarios. Saludos.